Vamos a calcular en perspectiva militar varias figuras al mismo tiempo. Por ejemplo, tenemos una pirámide de base triangular. Tenemos un cubo. Tenemos, por ejemplo, un cilindro, cuya base puede ser esta. Entonces la planta, alzado y de esas figuras, vamos a hacer solo la planta y alzado, es suficiente. Pues tenemos, por ejemplo, la pirámide tiene esta altura. Eso quiere decir que en alzado pues es esta línea, esta y esta discontinua por detrás, que no se vería. El cubo será una figura que tiene la misma altura, y el cilindro podemos darle una altura cualquiera, parece de este grosor más o menos. Bueno, pues hacemos esto y desplazamos esto un poco. Bueno, podría ser esa altura. Tenemos planta y alzado de esas tres figuras. Las tres están apoyadas en el plano horizontal. Podemos interpretarlo un poco mejor si doblamos el papel. Aquí tendríamos un cilindro, aquí el cubo y aquí la pirámide. La pirámide me quedarían aquí pues las tres líneas, estas, las tres aristas. Bueno, para convertir esto en una perspectiva militar podemos hacer esta dirección para el eje Z, pero no se iba a entender bien el cubo. Entonces vamos a girar el papel y directamente vamos a darle esta dirección, por ejemplo. O podemos hacerlo así para que no interfiera en estos dibujos. Entonces le damos esta dirección a todos los elementos, al cilindro, a la figura, por supuesto a los elementos que son verticales, la altura de esta figura. Y vamos a darle una reducción de la mitad. Eso quiere decir que si esto tiene una altura de 3 centímetros, pues cogemos 1,5. Entonces 1,5 lo ponemos aquí y ya lo unimos con ese punto, con este y con este. Tenemos ahí ya la pirámide en perspectiva militar. Lo mismo, el cubo, y vamos a coger la mitad, pues esta es la altura. O sea, la mitad del lado, la mitad de la arista. Entonces duplicamos aquí, como es un desplazamiento de la figura en esa dirección a una altura de la mitad de la arista, tenemos ahora la perspectiva militar de esa figura. Y lo mismo, esto cogemos la mitad y le damos aquí esa longitud. Entonces cogemos el diámetro este ortogonal a esta dirección y cogemos esta longitud de aquí a aquí, la colocamos aquí. Ahora sabemos que la circunferencia tiene el diámetro, es una circunferencia igual que esta, que tiene el diámetro paralelo a este de aquí, también horizontal respecto a esta perspectiva. Bueno, tenemos ya las figuras en perspectiva militar, de manera que el eje Z es este, es el eje vertical, y la reducción es 1/2. Esos son los datos de esta perspectiva. Vamos por último a darle sombras. Entonces vamos a marcar esta que tiene mucha línea, porque dibujamos el eje, está la proyección de abajo de las aristas. Entonces tenemos ya la pirámide. Vamos a marcar también las líneas discontinuas. Las líneas discontinuas de la figura, que son las que no se verían, pero que realmente existe. Es la que corresponde a esta arista. En esta tendríamos esto continuo, y luego estas de aquí continuas, y luego estas continuas. Esta discontinua, discontinua y discontinua. Y lo mismo esta continua, continua. La circunferencia superior se ve desde arriba, con lo cual la ponemos continua, mientras que se vería la mitad de esta continua, mientras que la otra mitad, la otra mitad sería discontinua, ya que son aristas que existen pero que bajo esta perspectiva no se ven. Bueno, tenemos ahí la perspectiva militar ya de tres figuras, y ahora simplemente vamos a hacer las sombras. Entonces, por ejemplo, voy a decir que
la sombra de este punto sigue esta dirección y que cae exactamente en este punto. Entonces, como esto en realidad tiene esta altura, eso quiere decir que si hago aquí una ortogonal a esta línea y cojo esta altura h, o sea toda esta altura, y la coloco aquí, pues como este punto, que sería el punto aquí, cae exactamente aquí, lo que estoy es abatiendo este triángulo. Eso quiere decir que el ángulo del rayo solar que sigue esta dirección forma con el suelo este ángulo de aquí. Nos acercamos un poco. O sea que ese sería el ángulo, ya que la figura tiene esta altura real, la podemos imaginar aquí arriba, y como su sombra cae aquí, pues entonces la sombra que forma este rayo con el suelo es la que forma esta línea con el plano horizontal, que es este. Como esta altura está aquí abatida, ya que esta es una ortogonal a esta línea, pues tengo que en realidad esta es, podríamos llamarlo, el ángulo S, que llamaré alfa es la altitud del Sol, o sea, la altura a la que está el Sol. En este caso es así. Bueno, según eso, este punto seguiría la misma dirección por el espacio que esto. Este punto seguiría la misma dirección por el espacio que este. Y por el suelo seguirían también la misma dirección. Por tanto, la sombra de esa figura sería esta. Vamos a marcarlo. Pues tendríamos aquí esto sobre el suelo, y aquí esta cara. Esa sería la sombra de la figura, sabiendo que el Sol está según esta dirección. Tenemos también otro dato, que si realmente sobre el plano horizontal esta es la línea norte-sur, pues la ponemos aquí y vemos que este es el ángulo beta. Bueno, pues ese es el azimut, que es el ángulo que forma la línea norte-sur con la dirección del rayo por el suelo, el azimut, o con Z también. Bueno, por último vamos a hacer la del cilindro. Resulta que los rayos de sol siguen esta dirección por el suelo, entonces hacemos una paralela a esta dirección por el cilindro y tenemos aquí dos líneas tangentes diametralmente opuestas. O sea que por aquí hago una ortogonal a esas en el espacio. Y ahora calculo la sombra del centro. Sigo esta misma dirección y veo que al seguir esta dirección, bueno, puede quedar dentro o puede quedar fuera. Si queda dentro, entonces eso quiere decir que la sombra de este punto quedaría aquí. Pero bueno, si más bien seguimos esta dirección, parece más bien que queda fuera. Entonces, la sombra de una circunferencia paralela al suelo va a ser una circunferencia del mismo tamaño. Cogemos la misma circunferencia, también, igual que este es el diámetro horizontal con esa dirección, aquí también, y hacemos esa circunferencia. Entonces, es la semicircunferencia tangente aquí y que corta aquí, que toca aquí. Aquí hacemos una vertical y tangente aquí hacemos otra vertical. Y si unimos estos dos puntos con una línea, pasarían por el centro. Bueno, pues tenemos, esta es la dirección del cilindro y esa es la sombra. Como podemos ver, la sombra es una circunferencia. Una circunferencia, aquí este fragmento, enlazada a estas dos líneas. Y luego la sombra del cilindro sería esto. Bueno, sombra del cilindro, sombra del cubo, y nos quedaría la sombra de esta figura. Lo mismo, tenemos la dirección esta, hacemos la dirección esta, y por el suelo esta dirección, igual que seguimos esta. Bueno, aquí perdimos un poco la dirección, esta dirección, por aquí, también el cilindro por aquí, y por aquí esta. Eso quiere decir que la sombra del vértice este, nos acercamos un poco, la sombra de este vértice cae aquí. Bueno, entonces uniendo este punto con este y este con este, tenemos la sombra de esta cara, que es la única que queda en sombra. En consecuencia, tenemos que la sombra propia de la figura es esta, y la que
arroja sobre el suelo es esta. Tenemos así ya las tres figuras con sus sombras en perspectiva militar. Perspectiva militar, la reducción que aplicamos a la altura fue la mitad exactamente. O sea que cogimos la mitad para la altura de aquí a aquí. Lo mismo el cubo, esta era su altura total, cogimos la mitad, y esto también su altura total, cogimos la mitad. Desde aquí hasta aquí. Y aplicamos esto en la perspectiva militar.